Hola a todos. Vamos a desarrollar este ejercicio de probabilidad, en el que nos dan algunas probabilidades de sucesos y nos piden calcular otras asociadas a ellas. Bien, entonces el enunciado dice lo siguiente: sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio, tales que la probabilidad de A es 1/3, la probabilidad de B es 1/4 y la probabilidad de A unión B es 1/2. El apartado A nos pregunta si A y B son sucesos incompatibles. Bueno, pues antes de poder responder a esa pregunta tenemos que recordar qué es que dos sucesos sean incompatibles. Bien, entonces aquí lo he anotado brevemente. A y B son incompatibles si tienen intersección vacía, es decir, si no hay ningún elemento que esté en A y en B a la vez. Es decir, no hay intersección entre ellos y por lo tanto, si la intersección es conjunto vacío, es decir, si no hay intersección, la probabilidad de A intersección B es 0, ¿verdad? Porque la probabilidad de un suceso era número de casos favorables partido del número de casos posibles. Por lo tanto, si lo que estamos calculando es la probabilidad de A intersección B y no hay ningún caso en la intersección, esto será 0. Y 0 partido por un total será 0. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es que analicemos si A y B son incompatibles. Es decir, si la probabilidad de A intersección B es 0. Bueno, pues para ello tenemos que tener en cuenta algunas fórmulas asociadas a la probabilidad de sucesos. Yo siempre recomiendo haceros una pequeña chuletilla de trabajo con todas estas fórmulas que es importante recordar, tanto de probabilidad condicionada como de probabilidades de sucesos. Bien, entonces, para calcular la probabilidad de A intersección B, para saber cuánto vale, pues tenemos esta primera fórmula, ¿verdad? Dado que las probabilidades que nos han dado en el enunciado, probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de A unión B, no están relacionadas con probabilidades condicionadas, pues vamos a escribir esta fórmula, en la que tenemos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Si lo que queremos calcular es la probabilidad de la intersección, pues podemos despejarlo, ¿verdad? Podemos despejar de esta fórmula la probabilidad de A intersección B, que será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Y en este caso, pues, esos son los datos que tenemos. La probabilidad de B, 1/4, la probabilidad de la unión, tiqui, 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 y al final tenemos que la probabilidad de A intersección B es 1 partido por 12 y eso es distinto de 0. Por lo tanto, dado que la probabilidad de la intersección de A y B es distinta de 0, A y B sí son compatibles. O lo que es lo mismo, no son incompatibles. Bien, pues esta primera pregunta queda respondida. En la pregunta B, pues nos piden más de un apartado. Nos dice calcula las siguientes probabilidades. Bien, para eso también os recomiendo poner el resumen de las probabilidades que podemos necesitar y a partir de ahí empezamos a abordar los subapartados del apartado B, ¿verdad? El primer subapartado nos dice que lógicamente con los datos anteriores calculemos la probabilidad de A complementario, esto es importante también saber leerlo, ¿verdad? La probabilidad de A complementario condicionado a B complementario. Bien, probabilidad de A complementario, el complementario de A, condicionado a B complementario. Bueno, pues la probabilidad condicionada nos dice
que la probabilidad de A condicionado a B, la fórmula para calcular la probabilidad de A condicionado a B, hacemos la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B, es decir, partido por la probabilidad del suceso que condiciona. Como en este caso lo que estamos hablando es de A complementario y B complementario, pondremos la misma fórmula, pero indicando la intersección, la probabilidad de la intersección de A complementario y B complementario, y partido por la probabilidad de B complementario, del complementario de B, ¿verdad? Complementario de B. Sabemos que la probabilidad del complementario del suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso sin complementar. Y luego, por las leyes de Morgan, sabemos que la probabilidad de A complementario intersección B complementario es igual a la probabilidad de A unión B, todo ello complementado. Bien, y además sabemos que la probabilidad de A unión B complementario, es decir, el complementario de la unión, es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. Y eso es lo que hemos aplicado en el numerador de esta expresión. Bueno, pues entonces vamos a ir sustituyendo todo. La probabilidad de A complementario condicionado a B complementario, hemos dicho que vamos a poner estos cálculos de aquí. 1 menos la probabilidad de A unión B partido por 1 menos la probabilidad de B. Y haciendo los cálculos tenemos que la probabilidad de A complementario condicionado a B complementario es 0,6 periódico. Bueno, vamos ahora a por el segundo apartado, o subapartado del apartado B, el B.2. Y nos pide la probabilidad de A complementario condicionado a B. Bueno, pues de nuevo vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada, pero allí donde pone A vamos a poner A complementario. Por lo tanto tendremos la probabilidad de A complementario intersección B partido por la probabilidad de B. Y también sabemos que la probabilidad de un suceso intersección el complementario de otro es la probabilidad del suceso A menos la probabilidad de la intersección. Bien, en este caso, el que está complementado es A. Por lo tanto, será la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y en el denominador tenemos la probabilidad de B. Sustituimos los datos que hemos ido obteniendo a lo largo de los apartados anteriores y tenemos que la probabilidad de A complementario condicionado a B es 0,6 periódico. Y ahora vamos a por el último apartado, el último subapartado del apartado B, que es la probabilidad de B condicionado a A complementario. La fórmula es exactamente la misma, de nuevo, que la de la probabilidad condicionada, ¿verdad? Pero allí donde en el numerador nos pide la probabilidad de la intersección de los dos sucesos implicados, pues en este caso será la intersección de B con A complementario. Y en este caso es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y en el denominador la probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A. Y como en este caso también tenemos ya muchos cálculos hechos previamente,
pues vamos sustituyendo y tenemos que la probabilidad de B condicionado a A complementario es 0,25. Bueno, este ejercicio lo he explicado un poquillo rápido porque al final es ir jugando con las fórmulas. Es decir, lo que hemos estado haciendo en este caso concreto, en el que nos dan unas probabilidades y nos piden otras, es jugar con la aplicación de este conjunto de fórmulas que tenemos aquí apuntadas. Es ver qué datos tengo, qué datos me faltan, qué fórmula puedo utilizar. Bien, las leyes de Morgan que estoy ahora aquí marcando de amarillito son bastante útiles para realizar muchos de estos pasos. Son ejercicios relativamente mecánicos, pero en los que lo que tenemos que realmente hacer es sabernos bien todas estas fórmulas que se podrían demostrar previamente con sucesos sencillos y con sucesos cuyos elementos conocemos de forma concreta podríamos demostrar de dónde salen estas fórmulas y cómo llegamos a ellas. Pero en este tipo de ejercicios lo que nos están pidiendo realmente es que las apliquemos y que de forma sistemática, pero bastante mecánica, seamos capaces de aplicarlas todas. Bien, dependiendo de qué datos tenga, de qué tenga que echar mano, ¿vale? Entonces, bueno, es cuestión de irlas practicando y con algunas de ellas coger ciertos mecanismos y ciertos procedimientos para ir despejando unos datos a partir de otros.